Buenos días, tardes. Somos el grupo 203 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hoy, en esta presentación para la materia impartida por la doctora Elba Luisa Torrescano de Labra, hablaremos el tema de la regulación de la composición y volumen del fluido extracelular. El organismo necesita mantener constante el volumen y la composición del fluido extracelular para asegurar el funcionamiento adecuado de las células. Esta regulación depende en gran medida del riñón, que ajusta la excreción de agua y solutos, especialmente sodio. También intervienen hormonas como la aldosterona, la vasopresina y el péptido natriurético auricular, que actúan sobre el túbulo renal para conservar o eliminar agua y electrolitos según sea necesario. Para mantener la función celular normal, el cuerpo necesita conservar la tonicidad del fluido extracelular, lo cual depende de mantener una concentración adecuada de solutos. Por eso es la capacidad de una solución, especialmente el sodio. A esto lo llamamos osmolaridad y normalmente se encuentra entre 280 y 295 milismoles por kilogramo de agua. Cuando la osmolaridad cambia, por ejemplo, por pérdida o exceso de agua, el cuerpo responde con mecanismos de regulación. Los osmorreceptores del hipotálamo detectan estos cambios y ajustan a la secreción de vasopresina, también conocida como ADH, una hormona que controla cuánta agua se reabsorbe en los riñones. Además, cuando hay una osmolaridad alta, se activa la sed como una manera de corregir el equilibrio. Ahora vamos a ver con más claridad la siguiente imagen. En este esquema se puede ver cómo actúa el cuerpo frente a la falta o el exceso de agua. Del lado izquierdo, cuando hay falta de agua, la osmolaridad plasmática aumenta, lo que activa en los osmorreceptores el hipotálamo. Estos estimulan la liberación de ADH, que aumenta la reabsorción de agua en los riñones y como resultado, la orina se vuelve concentrada. En cambio, del lado derecho, cuando hay un exceso de agua, la osmolaridad disminuye, lo que inhibe la secreción de ADH. Entonces, los riñones reabsorben menos agua y eliminamos una orina difluida, ayudando a normalizar la tonicidad. Para conservar la tonicidad del líquido extracelular, el cuerpo utiliza la hormona ADH o vasopresina, que actúa por medio de tres tipos de receptores con funciones específicas. Primero, los receptores V1A están en el músculo liso, hígado y cerebro, y su principal función es producir vasoconstricción, lo que también ayuda a conservar la presión arterial cuando el volumen está bajo. Después, los receptores V1B o V3 se encuentran en la adenohipófisis, donde estimulan la liberación de ACTH, una hormona relacionada con la respuesta al estrés. Finalmente, los receptores V2 están en los túbulos colectores del riñón y son los más importantes para conservar la tonicidad. Cuando la ADH se une a ellos, se estimula la reabsorción de agua, ayudando a concentrar la orina y evitar la pérdida de líquido. En esta diapositiva muestra paso a paso cómo actúa la vasopresina, también conocida como ADH, para ayudar a conservar agua en nuestro cuerpo. Primero, cuando el cuerpo necesita retener agua, la ADH se une a unos receptores llamados V2, que están en unas células del riñón en una parte que se llama túbulo colector. Al unirse, ahí se activa una cadena de señales dentro de la célula. Es como si la ADH tocara una puerta y dentro de la casa se prendieran varias luces. Primero se activa una proteína llamada ES, luego se produce una molécula llamada AMPC y eso activa otra proteína llamada quinasa. Esta última hace que se coloquen más puertas especiales en la membrana de la célula, llamadas acuaporinas tipo 2, que permiten que el agua entre a la célula desde la orina. Después, esa agua se va hacia el exterior de la célula, donde hay más concentración de sales. Por eso decimos que es hipertónico y de ahí vuelve a la sangre. El resultado es que el cuerpo reabsorbe el agua, la orina se vuelve más concentrada y así evitamos perder demasiada agua. Esto también ayuda a mantener estable la concentración de líquidos en el cuerpo. Cuando la vasopresina se une a receptores V1A, provoca dos efectos. Primero, causa vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Esto hace que la presión arterial aumente, algo muy útil cuando el cuerpo ha perdido sangre o líquidos, como en una hemorragia o deshidratación. El segundo es en el hígado. Estos receptores activan la glucogenólisis, un proceso que libera glucosa rápidamente para que el cuerpo tenga energía disponible en momentos de necesidad. El receptor V1B se encuentra en la glándula hipófisis anterior y su función principal es estimular la liberación de ACTH desde las células llamadas corticotropos. Esta hormona ASTH activa la corteza suprarrenal para liberar cortisol, lo cual ayuda al cuerpo a responder y adaptarse al estrés. Además, este receptor participa en el metabolismo, principalmente en órganos como el hígado y los riñones, regulando cómo se manejan los recursos energéticos y líquidos. Es importante saber que la vasopresina que circula en la sangre se inactiva rápidamente. Cuando la sangre se concentra, es decir, cuando hay más solutos como sodio, el cuerpo lo detecta gracias a los osmorreceptores en el hipotálamo. Estos sensores indican a la hipófisis posterior que libere vasopresina. Esta hormona llega a los riñones y les indica que reabsorban más agua. Por eso eliminamos menos agua en la orina. Así el cuerpo mantiene el equilibrio de agua y evita que nos deshidratemos. Esta gráfica muestra cómo responde la hormona vasopresina a los cambios en la concentración de solutos en la sangre.
lo que se llama osmolaridad plasmática. En el eje de abajo tenemos la osmolaridad, que es tan concentrada está la sangre con solutos como el sodio, y en el eje vertical está la cantidad de vasopresina en la sangre. Lo que vemos es que cuando la osmolaridad está baja, es decir, cuando la sangre está más diluida, casi no se produce vasopresina. Esto se nota porque los puntos están muy bajos y pegados a una línea que marca el límite de detección, es decir, el mínimo que se puede medir. Pero a partir de un punto alrededor de 285 a 290 miliosmoles por kilogramo, si la sangre se empieza a concentrar más, el cuerpo responde aumentando mucho la producción de vasopresina. Esto se ve en cómo los puntos suben y siguen en una línea hacia arriba. Y esto sería todo de mi parte. El volumen del líquido extracelular va a influir directamente en la secreción de vasopresina, ya que cuando es baja va a aumentar la secreción y cuando es alto va a disminuir. Esto se debe a que si hay pérdida de líquidos por deshidratación o hemorragia, la presión arterial disminuye debido a una relación inversa con la descarga de los receptores de estiramiento. Esto va a ayudar al cuerpo a conservar agua cuando hay pérdida de volumen y eliminar agua cuando hay exceso. Algunos receptores de estiramiento son los de baja presión, como las grandes venas, las aurículas y los vasos pulmonares, y los receptores de alta presión van a ser los senos carotídeos y el arco aórtico. Los receptores de baja presión son los mediadores primarios porque van a monitorizar todo el sistema vascular y van a detectar descensos moderados del volumen sanguíneo, haciendo que la presión venosa central disminuya, pero sin afectar la presión arterial. La vía de señalamiento es cuando los receptores envían señales a través de los nervios vagos al núcleo del tracto solitario y de ahí una vía inhibidora va hacia la médula ventrolateral caudal y luego una vía excitadora conecta la médula ventrolateral caudal con el hipotálamo, estimulando la liberación de vasopresina. La angiostensina es muy importante, ya que va a activar a los órganos circunventriculares, haciendo que se aumente la secreción de la vasopresina. La hipovolemia y la hipotensión que se producen por hemorragia van a liberar una gran cantidad de vasopresina. En la siguiente imagen está representada con la línea punteada morada junto con los puntos verdes, la hipovolemia. Cuando esto pasa, la curva se va a alterar en respuesta osmótica, haciendo que se desplace a la izquierda e incremente su pendiente, lo que indica una mayor sensibilidad del cuerpo a pequeños aumentos de osmolalidad o que con menos estímulo osmótico se secrete más vasopresina. Algunos otros estímulos que no son osmóticos pero que también aumentan la secreción son el dolor, las náuseas, el estrés quirúrgico y las emociones intensas, ya que van a activar centros del sistema nervioso central y de esta manera van a influir directamente en el hipotálamo, que es el encargado de liberar la vasopresina. Ahora, el alcohol es un caso contrario, ya que al bloquear la liberación de vasopresina, los riñones van a reabsorber menos agua y van a producir más orina, causando deshidratación. Algunas implicaciones que son importantes de mencionar es la disminución de sodio en la sangre, que es la hiponatremia o la baja osmolalidad plasmática. Una de las más conocidas es la diabetes insípida. Es un trastorno relacionado con la deficiencia o la resistencia a la vasopresina y se va a dividir en dos tipos. La central, que es una deficiencia por daño en los núcleos supraópticos o paraventriculares, y la nefrogénica, que es cuando los riñones no responden a la hormona. Ahora, a través de los años se han creado péptidos sintéticos que imitan o potencian a la acción de la vasopresina. Un ejemplo de esto es la desmopresina, que va a tener una alta actividad antidiurética y una poca acción hipertensora. Es demasiado útil para tratar la deficiencia de la vasopresina. Hola a todos, yo soy Elusaí Telles y yo les vengo a hablar de la conservación del volumen del líquido extracelular. Bueno, primero, como se ha mencionado, el líquido extracelular debe de mantenerse dentro de un rango estrecho para poder asegurar una adecuada presión arterial y perfusión de los órganos. Sabiendo que el líquido extracelular contiene agua, electrolitos y moléculas orgánicas, se puede decir que el volumen estará determinado por la cantidad total de los solutos osmóticamente activos, y este soluto es principalmente el sodio. Entonces, se puede decir que la cantidad de sodio es el factor determinante del volumen en el líquido extracelular, pues este no puede atravesar libremente una membrana semipermeable, generando un gradiente osmótico, es decir, atrae agua hacia donde se encuentra en mayor concentración. Por eso se dice que los mecanismos que controlan el balance del sodio son los principales mecanismos de conservación del volumen del líquido extracelular. Un ejemplo es el sistema de renina-angiotensina, que se va a explicar más adelante. Sin embargo, también existe el control del volumen de la excreción de agua, es decir, un aumento en el volumen del líquido extracelular inhibe la secreción de vasopresina y una disminución en el volumen del líquido extracelular produce un aumento en la secreción de esta hormona. Bien, ahora les vengo a hablar del sistema renina-angiotensina, en qué consiste principalmente, pero para entenderlo tenemos que saber que la renina es una enzima producida por los riñones que se dispondrá en el torrente sanguíneo. Esta va a ayudar al control de la presión arterial y el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Va a tener una vida aproximadamente de 80 minutos en la circulación y será sintetizada en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Esta va a ser activada cuando haya una disminución en el volumen del líquido extracelular,
Puede ser por la presencia de una hemorragia o de una deshidratación, pues sabemos que la deshidratación está debida a una pérdida excesiva de sodio, ya sea en las heces, en la orina o en el sudor. El antecesor de la renina será la prorenina. Esta será su forma inactiva y tiene poca actividad biológica, pero a su vez puede ser secretada de esta forma en el torrente sanguíneo. Bien, ahora les vengo a hablar del angiotensinógeno. Este va a ser una proteína plasmática que se va a sintetizar en el hígado y va a ser el precesor de la angiotensina tipo 1, la cual será la precursora de la angiotensina tipo 2. La producción del angiotensinógeno va a ser elevado por la presencia de glucocorticoides, hormonas tiroideas y estrógenos. Y ahora vamos a hablar de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, se dice que convierte la angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2, separando la estidil-leucina de la angiotensina tipo 1, que es su forma inactiva, para formar el octapéptido angiotensina tipo 2, que será la forma activa. Y bueno, se va a encontrar ubicada en las células endoteliales de todo el cuerpo, sin embargo va a haber mayor presencia en los pulmones. Y esta también se dice que va a desactivar los efectos de la bradiquinina. Es decir, la bradiquinina es aquella que disminuye los niveles de la presión arterial, pues es un vasodilatador. Y la bradiquinina provoca la relajación del músculo liso vascular. Entonces la enzima convertidora de angiotensina la bloquea para poder realizar su proceso de vasoconstrucción. Son opuestos. Pues, el proceso de vasoconstrucción va a ser producido por la angiotensina tipo 2. Bueno, la enzima convertidora de angiotensina, va a tener dos presentaciones. La somática, que es la que se encuentra distribuida en todo el cuerpo, y la germinal, que se va a ubicar en las células germinales de los espermatozoides y en los espermatozoides posmeióticos. Este tipo de enzima convertidora de angiotensina va a estar solamente presente en aquellas personas del género masculino. La importancia clínica de esta enzima es que en casos de hipertensión se utilizan inhibidores para bloquear su acción. Es decir, bloquea la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual va a producir la vasoconstrucción, y la vasoconstrucción produce una elevación de la presión arterial. Ahora, una vez que entendimos cómo funciona individualmente, vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, esta imagen es sacada del libro del Gannon y vamos a empezar diciendo que los estímulos para la renina, como les comentaba, la presencia de alguna hemorragia o la presencia de deshidratación, es decir, de la pérdida del volumen de líquido extracelular, los riñones van a secretar en el torrente sanguíneo la renina y va a actuar en el angiotensinógeno que es producido y secretado por el hígado. Bien, una vez que actúa la renina en el angiotensinógeno, se va a producir la angiotensina tipo 1. Y la angiotensina tipo 1, recuerden que es la forma inactiva, tiene que pasar un proceso de activación en el endotelio pulmonar principalmente, a través de la enzima convertidora de la angiotensina. Es decir, esta enzima actúa encima de la angiotensina tipo 1 para convertirla en angiotensina tipo 2, y la angiotensina tipo 2 va a actuar en el sistema cardiovascular para provocar vasoconstrucción, y la vasoconstrucción va a provocar una elevación y aumento de la presión sanguínea, es decir, de la presión arterial, aumentando el volumen de líquido extracelular. Por otra parte, actúa en la corteza suprarrenal del riñón para la liberación de la aldosterona, es decir, actúa como un estimulante de la aldosterona para que ésta llegue a los túbulos colectores del propio riñón para la retención de sodio y de agua. Y la retención de sodio y de agua va a provocar a su vez la elevación de la presión sanguínea, es decir, un aumento del volumen de líquido extracelular. Así es como funciona el conjunto renina-angiotensina-aldosterona. Llega el estímulo para el riñón en la presencia de la disminución del volumen de líquido extracelular para secretar la renina. La renina actúa en el angiotensinógeno que es producido y secretado por el hígado para convertirla en angiotensina tipo 1 que es inactiva. Eso tiene que pasar un proceso de activación a través de la enzima convertidora de la angiotensina que se encuentra en las células endoteliales, principalmente del pulmón. Una vez que ocurre este proceso, se convierte en angiotensina tipo 2 y la angiotensina tipo 2 actúa en el sistema cardiovascular para provocar vasoconstrucción. Y sabemos que la vasoconstrucción provoca una elevación de la presión sanguínea, es decir, una elevación del volumen de líquido extracelular. A su vez, actúa en la corteza suprarrenal de los riñones para la estimulación y liberación de la aldosterona que actúa en el propio riñón, específicamente en los túbulos colectores, para la retención de sodio y de agua. Y la retención de sodio y de agua va a aumentar esta presión sanguínea, es decir, aumenta el volumen de líquido extracelular y así es como se conserva de una manera adecuada y óptima.
Mi nombre es Clara Maite Rentería Carranza y voy a hablar sobre el metabolismo de la angiotensina. La angiotensina 2 se forma a partir de la angiotensina 1 gracias a la acción de la enzima convertidora de angiotensina, la ACE. Es una proteína que se encuentra principalmente en las células endoteliales de los pulmones, aunque también está presente en otros tejidos. Una vez en circulación, la angiotensina 2 tiene una vida media muy corta, de apenas 1 a 2 minutos, ya que rápidamente es degradada por enzimas, en especial por aminopeptidasas. Esas enzimas eliminan el primer aminoácido, que es el ácido aspartico, y genera un nuevo compuesto llamado angiotensina 3. La angiotensina 3 conserva alrededor del 40% del efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2, pero mantiene completamente su capacidad para estimular la secreción de la aldosterona, que es una hormona clave en el control del sodio y de la presión arterial. Posteriormente, la angiotensina 3 puede transformarse en angiotensina 4, aunque esta última tiene poca o ninguna actividad biológica conocida. A lo largo del proceso se generan varios fragmentos inactivos, y la degradación ocurre tanto en los glóbulos rojos como en otros tejidos del cuerpo. Esto sugiere que la eliminación de la angiotensina 2 también depende de mecanismos fuera de los pulmones. En cuanto a sus funciones, en cuanto a sus acciones, la angiotensina 1 actúa únicamente como precursor. En cambio, la angiotensina 2 tiene múltiples efectos importantes. Es un vasoconstrictor muy potente, incluso más fuerte que la norepinefrina, y es capaz de aumentar significativamente la presión arterial. Sin embargo, su efecto puede disminuir en personas con bajos niveles de sodio o con enfermedades como la cirrosis, debido a una reducción de la sensibilidad de sus receptores. Además de su papel en la circulación de la presión arterial, la angiotensina 2 también estimula la producción de aldosterona en la corteza suprarrenal, lo que favorece la retención de sodio en los riñones. También facilita la liberación de norepinefrina en el sistema nervioso simpático contra ciertas células del riñón, que son las células mesenquiales, produciendo la filtración glomerular, y actúa en el cerebro para amplificar sus propios efectos. En el sistema nervioso central, la angiotensina 2 reduce la sensibilidad del paro reflejo, que es el mecanismo que regula la presión arterial a corto plazo, aumentando así su efecto hipertensor. Además, promueve la ingesta de agua y estimula la liberación de hormonas como la vasopresina y la ACTH. Aunque no puede atravesar directamente la barrera hematoencefálica, actúa sobre ciertas regiones del cerebro que están fuera de esta barrera, conocidos como órganos circunventriculares. Entre ellos se encuentra el área postrema, que es el órgano subornical, SFO, y el órgano vascular de la lámina terminal, o VLT. Por otro lado, no todo el sistema renina-angiotensina está limitado a la circulación sanguínea. Existen también sistemas locales, llamados sistemas renina-angiotensina ísticos, que se encuentran en diversos tejidos, como los vasos sanguíneos, el corazón, el útero, la placenta, el líquido amniótico, el páncreas, los ojos, la grasa, los testículos, los ovarios y varias glándulas como la hipófisis y la pineal. Estos sistemas generan angiotensina 2 de manera local y no parecen contribuir directamente a los niveles de sangre. Aunque sus funciones no se comparen o no se comprenden del todo, hay evidencias de que la angiotensina 2 actúa como un factor de crecimiento en el corazón y en los vasos sanguíneos. Por eso los fármacos que bloquean este sistema, como los inhibidores de la ACE y los antagonistas de los receptores AT, se han convertido en tratamientos esenciales para la insuficiencia cardíaca, no solo por reducir la presión arterial, sino pues porque delimitan los efectos del crecimiento tisular de este órgano. Existen dos tipos principales de receptores para la angiotensina 2, el receptor AT1 y el receptor AT2. El receptor AT1 es predominante en adultos y se encuentra ampliamente distribuido en tejidos como vasos sanguíneos, corteza suprarrenal, corazón, cerebro y riñones. Está acoplado a proteínas GQ, activando la fosfolipasa C e incrementando el calcio intracelular, lo cual genera vasoconstricción, secreción de aldosterona y reabsorción de sodio. El receptor AT2 es más abundante durante el desarrollo fetal. Se conserva en tejidos adultos como el cerebro. Su activación produce efectos opuestos al receptor AT1, lo cual se indica en vasodilatación, inhibición del crecimiento celular y promoción de la apoptosis. Está asociado a la producción del óxido nítrico y aumento del GMP cíclico.
El aparato yuxtaglomerular es una estructura especializada ubicada en cada nefrona, donde el túbulo contorneado distal entra en contacto con la arteriola aferente del glomérulo, y esta está compuesta por células de la mácula densa, que es un epitelio tubular que detecta la concentración de sodio y cloro en el filtrado, las células yuxtaglomerulares o granulares ubicadas en la pared de la arteriola aferente, las cuales son las responsables de secretar renina, células mesangiales extraglomerulares, que son de función de soporte y posible participación en la señalización entre la mácula densa y células granulares. La enzima clave para regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la renina, y su liberación está estrictamente regulada por múltiples factores. Entre ellos está un mecanismo vasoreceptor intrarrenal, que es una disminución en la presión arterial en la arteria aferente, lo cual estimula la secreción de renina. Un mecanismo en la mácula densa, lo cual ocasiona una baja concentración de sodio o cloro en el túbulo distal, estimulando la liberación de renina. Y también una estimulación simpática, que es con la activación de receptores beta-1 adrenérgicos por noradrenalina, incrementa el AMP-C intracelular en las células granulares, estimulando la liberación de renina. Y una retroalimentación negativa, en donde la angiotensina 2 y la vasopresina inhiben la secreción de renina para evitar una sobreestimulación del sistema. Hay factores que afectan la secreción de renina que pueden estimularla o inhibirla. En los estimuladores está el aumento de la actividad simpática a través de los nervios renales. También hay un incremento de las catecolaminas presentes en la circulación sanguínea, prostaglandinas, y en los factores inhibidores está el aumento de la reabsorción de sodio y cloruro a través de la mácula densa, un aumento de la presión arterial aferente, la angiotensina 2 y la vasopresina. Y hay trastornos que aumentan la secreción de renina, una depresión de nitrógeno, diuréticos, hipotensión, hemorragia, postura erguida, deshidratación, insuficiencia cardíaca, cirrosis y constricción de la arteria renal o de la aorta, o diversos estímulos psicológicos. Vamos a hablar sobre el tema de hormonas cardíacas y otros factores natriuréticos. Vamos a empezar diciendo que va a haber hormonas que se van a encargar de secretar por el corazón. También mencionamos que va a contener lo que son gránulos secretores. La función de los gránulos secretores es que van a incrementar lo que es la ingesta de cloruro de sodio. A través de estas se van a expandir en el líquido extracelular. También se menciona que van a aparecer ahí los estratos del tejido auricular que van a causar la natriuresis. Vamos a definir lo que es la natriuresis para que quede claro. La natriuresis pues es el proceso por el cual los riñones van a excretar sodio a través de la orina. Vamos a empezar hablando sobre la hormona. La primera hormona que tenemos es el péptido natriurético atrial, o por sus siglas, ANP. Vamos a resaltar lo más importante de esta hormona. Lo más importante de esta hormona es que va a estar aislada en el corazón, incluido el cerebro, pero en el cerebro va a estar aislada de una forma un poco más distante. Debemos de saber que va a estar formado de 17 anillos por un enlace que se va a llamar disulfuro. Esto va a contener 152 residuos de aminoácidos, y ahí es donde va a ir incluido lo de 25 aminoácidos. Pasamos a la segunda hormona. La segunda hormona se le conoce como péptidos natriuréticos cerebral o péptidos natriuréticos tipo B. Esta hormona, como bien lo dice el título, va a estar presente en lo que es el cerebro y también va a tener una función muy importante en el corazón. Esta hormona va a contener de 32 residuos de aminoácidos y de anillos va a tener 17, la misma cantidad de anillos que el péptido natriurético atrial. La única diferencia que los hace de esta hormona son sus residuos, ya que uno tiene 152 y el otro tiene 32 residuos. Pasamos a la tercera hormona, que se le conoce como péptido natriurético tipo C, o por sus siglas, SNP. Bueno, esta hormona va a estar presente en diferentes tipos de órganos, como es el cerebro, la hipófisis, el riñón. Bueno, en las células del epitelio vascular van a pertenecer escasas en lo que es en el corazón y la circulación. Vamos a hablar un poco sobre las acciones. En las acciones va a haber un aumento en la permeabilidad capilar, que después de que pase de que actúen en esta acción, en la permeabilidad va a haber una relajación en el músculo liso. Después vamos a tener donde van a actuar estas acciones, ya que van a actuar en los túbulos renales. Esto es para que puedan inhibir todo lo que están reabsorbiendo a través del sodio. También vamos a saber que en el cerebro vamos a tener un péptido natriurético atrial, ya que este va a estar presente en las neuronas. Y más adelante se va a tener que proyectar este péptido en la parte anteromedial del hipotálamo. También va a carecer de un péptido natriurético atrial, que esto va a hacer que en los círculos neuronales. Ahora vamos a hablar sobre que las hormonas deben de tener unos tipos de receptores. ¿Para qué? Es para que se puedan entender teniendo una similitud, como por ejemplo, el receptor del péptido natriurético atrial va a tener una atracción con el péptido natriurético atrial.
y el péptido natriurético tipo B va a tener una atracción con el receptor péptido natriurético. Aquí algo que va a pasar es que el receptor péptido natriurético tipo C, como podemos ver en la imagen, es que va a tener un dominio citoplasmático que se va a unir con los 3 péptidos natriuréticos. Un punto muy importante que debemos de mencionar es que se va a comportar como un receptor de depuración. Bueno, pues esta depuración se va a referir a que con velocidad se logre eliminar estos péptidos en el torrente sanguíneo y después pase a un proceso que sean liberados. Vamos a pasar sobre la secreción y el metabolismo. Bueno, el primer dato importante que tenemos es que nosotros como seres humanos debemos de tener una moderación de péptido natriurético de plasma, que alrededor debe de ser de 5 fedmoles por mililitro. Va a ser un aumento en el volumen extracelular que a través de la secreción. Al igual, el péptido natriurético tipo B se va a elevar y se van a estirar en los ventrículos, mientras la otra secreción del péptido natriurético tipo B va a crecer por un efecto que se llama inmersión. Aquí, como podemos ver en la primera gráfica, es como a través de la secreción del péptido natriurético atrial se va a elevar, y después la secreción del péptido natriurético tipo C va a hacer que vaya creciendo poco a poco. Las otras dos gráficas que se observan es cómo es el efecto de la gravedad y que se puede ver cómo es que se va disminuyendo a través de la secreción de la renina y de la aldosterona. Después hay unos pequeños aumentos, como podemos observar, pero estos aumentos es por la presión venosa central, ya que es de manera similar en un grado donde se estiran los ventrículos. Ya para finalizar, pasamos a donde es el factor inhibidor del sodio y el ketapasa. Va a estar presente en lo que es en la sangre, que va a producir que los riñones puedan excretar sodio por medio de la orina. También todo esto es porque la uvaina, todavía no tiene un término relacionado, una importancia establecida, por así decirlo, pero sí es que proviene de las glándulas suprarrenales, y esa es su importancia. Gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Edwin Wences. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano, llamado la conservación de la composición iónica específica. Para empezar con este tema, principalmente debemos de saber que en nuestro cuerpo existen diferentes tipos de mecanismos reguladores de iones y diferentes tipos de sustancias, como lo son la glucosa en el líquido extracelular. Esto permitiendo mantener un equilibrio interno llamado lo que es la homeostasis, que asegura que nuestras células funcionen bien incluso cuando hay un cambio en el ambiente externo. Comenzando con algunos iones importantes, empezamos con lo que es el calcio. Este participa en la contracción muscular, la coagulación y también lo que es la transmisión nerviosa. Si sus niveles bajan, las glándulas paratiroides liberan lo que es la paractormona para asimismo aumentarlos. Si hay demasiada concentración de estas, las células de la tiroides secretan lo que es la calcitonina y asimismo las reduce. El segundo ion es el de magnesio. Este es esencial para muchas reacciones enzimáticas, también para la producción de proteínas y el equilibrio del potencial de membrana. Aunque no se entiende del todo su mecanismo de regulación, sabemos que se lleva a cabo mediante un control muy estricto para llevarse a cabo esto. Los iones de sodio y potasio, estos iones controlan principalmente lo que es el equilibrio del agua en el cuerpo, regulando lo que es el volumen y la tonicidad del líquido extracelular, y son pieza clave para que funcionen los nervios y los músculos en nosotros. Por último tenemos los iones de hidrógeno, que aunque su nivel de concentración sea muy bajo, es crítico para mantener el pH entre 7.35 y 7.45. Para lograr esto, el cuerpo debe llevar a cabo o usar más que nada los sistemas amortiguadores, al igual que la respiración y la excreción renal. Ahora pasamos con lo que es la eritropoyetina, la cual es una hormona muy importante cuando hablamos de lo que es la oxigenación y la producción de la sangre. La eritropoyetina es una glucoproteína circulante compuesta por 165 residuos de aminoácidos y 4 cadenas de oligosacáridos que son esenciales para su función biológica. Estas hormonas se encargan de estimular lo que es la médula ósea para que produzcan los glóbulos rojos, especialmente cuando el cuerpo detecta bajos niveles de oxígeno, como ocurre en casos de la anemia. En la gráfica observamos lo que son los triángulos naranjas, los cuales representan a las personas con los niveles normales o regulados de lo que es la eritropoyetina, y en los cuadrados rojos observamos lo que son las personas que representan alguna elevación en sus niveles de eritropoyetina, ya sea por la transfusión sanguínea, etc. Y cuando el cuerpo necesita más oxígeno, aumenta la producción de la eritropoyetina para generar más eritrocitos. Por eso estamos observando esto en la gráfica, pero cuando ya hay suficientes glóbulos rojos, como después de la transfusión sanguínea, se reproduce o se reduce la producción de estos para evitar que la sangre se vuelva un poquito densa o más espesa. La eritropoyetina se produce principalmente en lo que son los riñones con 85% y se reproduce también en el hígado con un 15%, y estos órganos contienen lo que es ARN mensajero necesario para su síntesis, o que también se puede extraer de vasos o de glándulas salivales. Estos tejidos no la pueden producir porque no contienen este material genético específico, que sería el ARN mensajero. Cuando se pierde lo que es la masa renal, como por una enfermedad, una nefrectomía, el hígado no alcanza a compensar esto y eso puede provocar anemia por la baja producción de lo que es la eritropoyetina.
Además la encontramos en los órganos como el cerebro, donde cumplen funciones pues neuroprotectoras, en el útero y los oviductos, donde es inducida por estrógenos y favorece la formación de lo que son los vasos sanguíneos. Gracias a lo que es la biotecnología, hoy en día se pueden producir eritropoyetina recombinante en laboratorios. Esta versión pues sintética se le llama epitonia alfa, la cual se utiliza para tratar la anemia causada por insuficiencia renal crónica, especialmente en pacientes que reciben diálisis. También se usa antes de lo que son las cirugías para preparar transfusiones autólogas, ayudando al cuerpo a generar glóbulos rojos antes del procedimiento. Por último, tenemos lo que es la regulación de la secreción de la eritropoyetina, diciéndonos que pues la producción de esta misma eritropoyetina está regulada por varios factores, siendo el principal lo que es la hipoxia, o sea, cuando la falta de oxígeno en los tejidos se presenta, la hipoxia crea esto, ¿no? Pero también existen otros estímulos como las sales de cobalto que irritan en las condiciones de la baja oxigenación, la alcalosis que alteran el equilibrio ácido-base y puede activar la producción. También tenemos la que es la catecolamina, como la adrenalina, que actúa sobre las células que producen esta hormona. Todos estos mecanismos pues permiten que el cuerpo adapte lo que es la producción de glóbulos rojos según la necesidad del oxígeno y el estado fisiológico general de la persona. Como último dato, aquí les dejamos nuestras bibliografías para que así sepan de dónde sacamos toda nuestra información para llevar a cabo esta expo. Les agradecemos por su atención, espero que nuestra exposición haya sido de gran ayuda y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.